Un saludo a todas y a todos. Soy el licenciado en Filosofía y Educación Religiosa y magíster en Ciencias de las Religiones, Jairo Antonio Popó Vallecilla. Y el día de hoy voy a iniciar unos podcasts con el tema de todos los mitos que hay alrededor del personaje Jesús. Y vamos a comenzar con el Códice Sinaítico, un caso para la justicia. Al Códice Sinaítico del siglo IV le corresponde un papel privilegiado en la reconstrucción del texto neotestamentario de la Biblia. Tal vez se encuentre entre aquellas 50 Biblias cuya elaboración fuera ordenada oficialmente por el emperador Constantino en el año 330, luego de la inauguración formal de Constantinopla. Las circunstancias del descubrimiento del Códice Sinaítico y la conclusión alrededor de los derechos de propiedad del sensacional hallazgo constituyen uno de los capítulos más emocionantes de la historia científica contemporánea. En el centro de esta historia de aventura se halla el investigador de textos Constantino de Tischendorf, 1815 a 1874. Natural de Leipzig, fue uno de los más importantes eruditos del siglo XIX y se vio colmado de honores por las casas reales europeas a causa de su realización científica. ¿O era realmente más bien un ladrón y estafador? Constantino de Tischendorf se preocupó en el siglo XIX, como casi ningún otro, por escudriñar sistemáticamente bibliotecas de universidades y monasterios en busca de tesoros literarios ocultos. Ante todo le interesaban manuscritos griegos que no hubieran fecundado aún la reconstrucción del texto bíblico del Nuevo Testamento. La primera gloria científica la obtuvo Tischendorf en la Biblioteca Nacional de París, con el examen del Codex Efferani Reciprotus. A causa de la escasez de material para escribir en la Edad Media, las hojas de pergamino de ese antiguo escrito bíblico habían sido lavadas y sobrescritas con obras de Efraín, padre sirio de la Iglesia. Tischendorf logró descubrir y descifrar el texto bíblico original en el que habían fracasado antes numerosos eruditos. Luego de ese pionero logro científico, en 1844, con una edad que no llegaba a los 30 años, se desplazó al monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, que debido a las circunstancias económicas y políticas había perdido desde tiempo atrás su importancia como lugar dedicado a la erudición. Los monjes, en razón de sus escasos conocimientos de griego, no estaban en capacidad de apreciar el verdadero valor de los tesoros conservados en la biblioteca del monasterio y trataban los preciados libros de manera más que descuidada. Fragmentos de valiosos manuscritos antiguos yacían abandonados en los anaqueles o eran procesados para elaborar tapas de libros. A Tischendorf le llamaron la atención 129 folios de un espléndido manuscrito en pergamino que se hallaban en una papelera al lado de la chimenea, las cuales contenían extensas partes del Antiguo Testamento griego. Los monjes utilizaban los pergaminos, que a ellos les parecían sin importancia, para avivar el fuego y, según su propia declaración, a la fecha habían quemado ya 2 paquetes de ellos. Tischendorf reconoció de inmediato en la forma de la escritura que debía tratarse de fragmentos de un valioso manuscrito de la Biblia originario del siglo IV. Al tiempo abrigaba la esperanza de que ese códice pudiera contener al lado del Antiguo Testamento también el Nuevo. Los monjes le obsequiaron generosamente 43 de esos folios, los cuales se conservan todavía en la biblioteca de la Universidad de Leipzig. El resto permaneció en el monasterio de Sinaí. En el año de 1853, Tischendorf, haciendo uso de medios financieros proporcionados por el gobierno sajón, emprendió un segundo viaje al monasterio de Santa Catalina con el propósito de hallar nuevas partes del precioso manuscrito bíblico.
Ese proyecto constituyó un rotundo fracaso, con excepción de un trozo de papiro del libro del Génesis, utilizado como marcapáginas. No se encontró huella alguna del manuscrito buscado. Los monjes ni siquiera podían o no querían acordarse de los 86 folios al lado de la chimenea. Tischendorf tuvo que regresar sin lograr su objetivo, pero no se dejó desanimar. En enero de 1859, el erudito inició un tercer viaje al Sinaí. En esta ocasión, la financiación provenía del zar Alejandro II, quien era a su vez el protector de los monjes ortodoxos del monasterio de Santa Catalina. Pero nuevamente no se encontró huella alguna del manuscrito en cuestión. Sin embargo, en la noche del 4 de febrero de 1859, los camellos ya estaban listos para partir. Tuvo lugar aquella escena legendaria que sería de incalculable importancia para la configuración de nuestro texto del Nuevo Testamento. El ecónomo del monasterio invitó a Tischendorf a un brindis de despedida en su celda. Cuando la conversación se ocupó del buscado manuscrito, aquel reconoció estar en una posición de una valiosa Biblia griega y sacó súbitamente del armario un paquete envuelto en un paño rojo. En él se encontraban no solamente los 86 folios del Antiguo Testamento dejados allí en 1844, sino además el Nuevo Testamento en su totalidad. Adicionalmente, el códice tenía 2 manuscritos apócrifos de la cristiandad temprana, la Carta de Barrabás y el Pastor de Hermas, cuyo contenido solo era conocido fragmentariamente hasta ese momento. Tischendorf logró de momento que se le permitiera llevar el manuscrito al monasterio de los Sinaítas de El Cairo. Allí encontró a 2 alemanes que dominaban el griego, un médico de Königsberg y un farmacéutico de Leipzig, quienes junto con él copiaron todo el códice para asegurar ante todo el contenido del texto. Posteriormente obtuvo de los monjes del monasterio de Santa Catalina la autorización de trasladar el escrito a San Petersburgo en calidad de préstamo. En un recibo fechado el 28 de septiembre de 1859, se comprometía a devolverlo luego de efectuar su publicación, apenas los monjes lo solicitaran. Sin embargo, simultáneamente se propuso la posibilidad de una donación mediante la cual se anularía la obligación de devolución. Con motivo de la celebración del milenio de la monarquía zarista en el año de 1862, Tischendorf publicó el Códice Sinaítico, denominado así debido al lugar de su hallazgo, en una espléndida edición de facsímil de 4 tomos. Como reconocimiento por sus aportes científicos, fue ascendido por el zar a la nobleza. El manuscrito mismo no regresó jamás al Sinaí, pues su propiedad le fue transferida al zar por los monjes del monasterio de Santa Catalina en calidad de obsequio. El manuscrito ocupó un lugar de honor en la biblioteca de San Petersburgo. En diciembre de 1933, el gobierno soviético dirigido por José Stalin vendió a Londres el precioso manuscrito de la Biblia por la increíble suma de ese entonces de 100.000 libras, siendo la mitad de esa suma donada por la población inglesa en una colecta sin igual. En la actualidad se encuentra en la Biblioteca Británica. Entre tanto, otras partes del manuscrito han ido apareciendo. En 1975, después de un incendio en el monasterio de Santa Catalina, se encontró una habitación sepultada. Bajo los escombros se hallaron manuscritos ocultos con 12 folios del Códice Sinaítico. De la misma manera, la Biblioteca Nacional de San Petersburgo alberga entre sus paredes todavía 5 folios fragmentarios. En su conjunto, el inventario conservado del manuscrito está conformado por más de 400 páginas. No obstante, algo más de 300 páginas que completarían el Antiguo Testamento se perdieron sin remedio. Tal vez fueron quemadas en la chimenea en el siglo XIX por los monjes sinaíticos.
Las partes conservadas, como queda dicho, se encuentran repartidas en 4 lugares diferentes. Esto es, en la Biblioteca de la Universidad de Leipzig, en la Biblioteca Británica de Londres, en el Monasterio de Santa Catalina en Sinaí y en la Biblioteca Estatal Rusa de San Petersburgo. En el marco de un proyecto internacional al cual están vinculadas las 4 instituciones nombradas y que debió concluirse en 2009, se digitalizan y unifican virtualmente todos los folios del manuscrito con el propósito de que el códice sinaítico en su actual estado sea en su totalidad de nuevo accesible al público, por lo menos en el ciberespacio. Si se pretende valorar el hallazgo de Tischendorf, es necesario echar una mirada a la paleografía bíblica y a la historia de la traducción de la Biblia. No poseemos el original de ninguno de los manuscritos neotestamentarios surgidos aproximadamente en el periodo entre los años 50 y 110 de nuestra era. Al transcribir los textos bíblicos, los copiadores no solamente cometieron errores, sino que alteraron sus manuscritos como resultado de la introducción calculada de correcciones de contenido y complementos. Entre más reciente sea un manuscrito, mayor es, en general, el peligro de que se haya apartado mucho del texto original. Los textos testimoniales cuyo descubrimiento reviste mayor antigüedad son papiros provenientes del siglo II y III, los cuales, sin embargo, solo reproducen fragmentos del Nuevo Testamento y por lo general se encuentran bastante deteriorados. En la antigüedad, el papiro fue un material de escritura relativamente barato, razón por la cual su uso estaba bastante extendido. Para su producción se utilizaba la pulpa del papiro, un arbusto de pantano que crece sobre todo en Egipto a orillas del Nilo. Si bien en un ambiente seco el papiro se caracteriza por una sorprendente consistencia, bajo la influencia de la humedad comienza muy prontamente a descomponerse y a pudrirse. El códice sinaítico, por el contrario, no está elaborado en papiro, sino en pergamino, el cual se obtiene a partir de piel animal y tiene una consistencia mucho mayor. Para todo el códice se necesitaron cerca de 400 grandes pieles de animal, las cuales debían ser preparadas con esmero antes de poder ser utilizadas como material de escritura. En este caso, se trata del manuscrito más antiguo que contiene en griego el texto completo del Nuevo Testamento. Por su importancia, solo es comparable con el Códice Vaticano, cuyo texto se caracteriza por una calidad que se puede incluso considerar algo superior a la de aquel, aunque en determinados pasajes del Nuevo Testamento, tales como las cartas de Pablo o las cartas a los hebreos, se observan significativos deterioros. A propósito, el Códice Vaticano se puso en la mira de la investigación bajo condiciones totalmente ajenas a la espectacularidad. Desde 1475 se lo relaciona en el inventario de la Biblioteca del Vaticano y pasó allí inadvertido hasta que a comienzos del siglo XIX se descubrió su importancia para la reconstrucción del texto bíblico original y se despertó el interés por este. Mediante el hallazgo de manuscritos como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, el texto de la Biblia experimentó cambios significativos. La historia de la Biblia alemana, decisivamente relacionada con Martín Lutero, se extiende hasta mucho antes del periodo de la Reforma. Lutero no fue de ninguna manera el primero que tradujo la Biblia al alemán. En el periodo de los 70 años transcurridos desde la invención en 1450 del arte de la impresión de libros por Johannes Gutenberg hasta el comienzo de la permanencia de Lutero en Wartburg, se conocen cerca de 20 diferentes ediciones alemanas de la Biblia, ello haciendo total abstracción de traducciones manuscritas más antiguas. Sin embargo, el gran aporte de Lutero consistió en que él
eligió un alemán que encontró amplia aceptación y difusión. Además, él, en su calidad de primer traductor alemán de la Biblia, recurre al texto original hebreo del Antiguo Testamento y al texto original en griego del Nuevo Testamento. En este contexto, Lutero se aprovechó de que el movimiento intelectual del humanismo se había orientado al estudio científico de los antiguos idiomas griego y hebreo, que prácticamente habían caído en el olvido. Durante su permanencia en Wittenberg, Lutero tradujo al alemán en el breve lapso comprendido entre diciembre de 1521 y marzo de 1522, primero el Nuevo Testamento, el cual apareció pocos meses después en el mercado de libros y fue denominado el Testamento de Septiembre. Para ello pudo servirse de la primerísima edición del Nuevo Testamento griego, que había sido publicada en 1516 en Basilea por el humanista Erasmo de Rotterdam. Esa obra se basa en manuscritos del siglo XII y siglo XIII. Se produjo con mucha rapidez y por razones financieras pronto fue puesta en el mercado para adelantarse a la edición en España del Nuevo Testamento griego, que a la sazón se encontraba ya en prensa, pero que aún esperaba la autorización de la Iglesia para su publicación. Por tal causa, la edición de Erasmo no correspondía ya en el momento de su publicación al nivel de reconstrucción del texto que científicamente hubiera sido posible alcanzar en esa época. El que dispongamos en la actualidad como fundamento de nuestras traducciones de la Biblia de un texto del Nuevo Testamento griego incomparablemente más confiable se explica por los sensacionales hallazgos de manuscritos de la era moderna, a los cuales pertenece, no en última instancia, el descubrimiento del Códice Sinaítico por Constantino de Tischendorf. Junto con el Códice Vaticano, el Sinaítico enriqueció nuestro conocimiento del texto original del Nuevo Testamento en determinados pasajes de manera realmente casi revolucionaria. En especial, dos ejemplos aclaran lo anterior. Por una parte, esos códices llevan el reconocimiento de que Marcos 16, 9, 20 se trata de una adición al Evangelio de Marcos, realizada en un periodo posterior. Por otra parte, muestran que la historia de Jesús y la mujer adúltera, que comienza a introducirse al final de Juan 7, originalmente no formaba parte del cuarto evangelio. Precisamente, ninguno de los dos pasajes se halla ni en el Códice Sinaítico ni en el Códice Vaticano. Ellos fueron agregados a los correspondientes evangelios después por copistas tardíos del texto bíblico. A la historia de aventuras del descubrimiento del Códice Sinaítico se agrega una no menos excitante controversia por los derechos de propiedad. El mismo Tischendorf mantuvo hasta su muerte en diciembre de 1874 contacto amistoso con los monjes de Sinaí. No obstante, ya a finales del siglo XIX, en el monasterio de Santa Catalina se había comenzado a tejer la leyenda de que Tischendorf habría robado el Códice Sinaítico. Esa versión encontró, en algunos casos, eco en la literatura científica. Cuando el Códice Sinaítico llegó a Londres en 1933, el abad de Sinaí de ese entonces, que al mismo tiempo era arzobispo, reclamó telegráficamente su derecho de posesión. Hasta la actualidad, los monjes de Sinaí exigen la devolución del códice y afirman que la Biblioteca Británica conserva en sus instalaciones propiedad obtenida ilegalmente. Como prueba del presunto robo, los monjes presentan el ya mencionado recibo del año 1859 por el que Tischendorf se obliga a la devolución del códice tomado en préstamo. Sin embargo, se omite en lo posible que con la donación efectuada al zar cesó la obligación de Tischendorf de regresar el manuscrito. ¿Existe realmente un acta de donación
del 18 de noviembre de 1869, firmada por el abad de los monjes de Sinaí y por diferentes miembros de la comunidad. Este documento comprueba, sin duda, que en ese momento el códice sinaítico pasó legalmente a ser propiedad del gobierno ruso. En contraprestación, se transfirió desde Rusia al monasterio de Santa Catalina un espléndido donativo de 9.000 rublos. Las pretensiones de propiedad de los monjes y las graves acusaciones contra Constantino de Tischendorf pierden con ello cualquier fundamento. Bueno, con esto termino este capítulo de este podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.